Amén. Pues bien, antes de comenzar, me gustaría poner un pequeño videito, un minuto, que tiene que ver con lo que hoy el Señor nos va a estar hablando. ¿Quién apaga la luz? Antes que si alguien apaga un poquito la luz para que se vea bien. Ahora. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Amén, vamos a dejarlo ahí. Si usted quiere ver la película entera, se va pidiendo la entrada por... Es un pequeño corto, ¿verdad?, de lo que pone la Biblia en Hechos capítulo 9. Y lo que quiero compartir de parte del Señor es que a lo largo de la Biblia varias veces vemos personajes bíblicos como un antes y un después de su encuentro con Dios. Vemos a un Jacob y después de su encuentro con Dios vemos a un Israel. Vemos a un Saulo de Tarso y después vemos a un Pablo. Vemos a un Simón pescador y después a un Pedro. La pregunta es, ¿qué somos en esta mañana? ¿Somos Saulo o somos Pablo? Vamos a estar viendo a lo largo de la vida del apóstol Pablo, de lo que antes era y de lo que ahora es, y lo que después de su encuentro con Jesús fue. Y vamos a estar preguntándonos esta mañana, dejando que Dios también nos examine y nos pregunte, ¿qué tipo de Saulo eres? Si tiene su Biblia, acompáñame a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dice la palabra que Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. El pasaje justo anterior está hablando de cuando Esteban, el primer mártir,
está predicando el Evangelio, lo apedrean, lo matan, lo apedrean hasta matarlo, y agarraron las ropas de Esteban después de matarlo y las pusieron a los pies de Saulo. Dice la Biblia que él consentía a los que apedreaban a Esteban. Y aquí en el versículo 3 dice: Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a dejar por un momento a Saulo aquí. Vamos a avanzar un poquito más, hacer un pequeño contexto de lo que está ocurriendo después de que vemos en el capítulo 8, versículo 3, cómo Saulo asolaba la iglesia, cómo entraba casa por casa, persiguiendo, encerrando creyentes. Y entonces vemos que lo que hace es la iglesia comienza a huir. Comienza una expandida, despavorida, ¿verdad?, de cristianos huyendo de Jerusalén, y empiezan a ir a todos los lugares de alrededor, huyendo de Saulo y de los que iban con él. Entonces vemos a Felipe, de repente vemos a Felipe que junto con otros más, era uno de los diáconos que habían sido escogidos para servir las mesas. Él también huye, viendo también lo que habían hecho con Esteban, lo habían matado, apedreado, y Felipe huye y llega a Samaria. Y en Samaria comienza a predicar el Evangelio. Dios comienza a moverse. Enfermos comienzan a ser sanados. Endemoniados comienzan a ser liberados. Hasta los brujos se convierten en Samaria. La ciudad es transformada. Dios saca a Felipe de Samaria y lo lleva al desierto a predicarle al etíope. Y allí le predica al etíope en el camino, en aquel desierto. Dios toma a Felipe y lo lleva a otro lugar. Y entonces de nuevo la palabra nos vuelve a llevar a Saulo. Capítulo 9. Acompáñame, capítulo 9 de Hechos 9. Versículo 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Hay una diferencia entre el Saulo antes de encontrarse con Cristo y el Saulo después del encuentro con Jesús. La pregunta es: ¿qué Saulo soy yo? ¿Qué Saulo somos? ¿El Saulo religioso o el Saulo creyente, convertido a Cristo? Hay muchos Saulos en las iglesias. Algunos son religiosos, algunos no han llegado a tener un verdadero encuentro con Jesús y manifiestan las obras del Saulo fanático, celoso, religioso. Y hay otros que han tenido un encuentro con Jesús, han experimentado a la voz de Cristo, han experimentado esa gloria de Dios que los ha transformado y han hecho morir al Saulo antiguo. Filipenses capítulo 3, 5 nos describe Pablo mismo, él se está describiendo a sí mismo como el Saulo religioso. Y dice Pablo: yo era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Ese es el Saulo religioso, celoso, irreprensible, perseguidor. Hechos 22, Pablo continúa relatando cómo era su vida antes de encontrarse con Cristo, y hace una descripción de sí mismo diciendo: ese Saulo religioso, dice, nos muestra a un Saulo judío, nacido en Tarso de Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Gamaliel, dice la palabra en Hechos capítulo 5, que era venerado por todo el pueblo. Era una autoridad, doctor de la ley. Pablo se presenta como alguien celoso de Dios. Y cuando habla de celo, significa que era un hombre que hervía por dentro, un hombre que iba caliente, un hombre que no se tomaba las cosas a la ligeras. O sea, si se metía, se metía. No era: si soy creyente, lo soy, pero de verdad. Y si no lo soy, no lo soy. Era un hombre con determinación, celoso. De hecho, la palabra celoso se traduce como celote. ¿Saben quién eran los celotes? Los que mataban para defender la ley de Dios. Mataban para defender la libertad religiosa.
eran como los celotes que habían, como Judas y otros celotes, Simón el celote también, uno de los discípulos de Jesús. Entonces, Pablo era un celoso. Y añade aún en Gálatas 1:14 que Pablo se describe a sí mismo como ese Pablo religioso, Saulo religioso, alguien que aventajaba mucho de sus contemporáneos en cuanto a celo. No había otro como él. Por eso él era una autoridad. Quizás él no era el sumo sacerdote, no era el líder principal, pero era una autoridad. Él pedía, le mandaba cartas para ir a Damasco. No se conformaba con perseguir a los cristianos en Jerusalén. Iba a todas las ciudades donde encontraba con autoridad de sus principales para arrestar y perseguir a la iglesia de Cristo. El Saulo religioso respiraba amenazas y muerte contra los creyentes. Hemos leído. El Saulo religioso asolaba la iglesia. La palabra asolar significa insultar, maltratar, destruir. El Saulo religioso entra en las casas y con sus palabras encarcela los corazones de las personas. El Saulo religioso priva de libertad. Pone cadenas en las manos, en la mente, en el corazón. El Saulo religioso le encanta ir a las casas, visitar a los que son creyentes, pero no para edificar, para destruir. Ese es el Saulo que vemos en Hechos 8:3. Hechos 7:58 y Hechos 8:1 nos muestra que el Saulo religioso consiente el juicio contra los verdaderos creyentes y recibe sus despojos. Si hay alguien que critica a la iglesia, si hay alguien que critica el liderazgo, a los pastores, a los creyentes, a los sugieres, a los que sirven, el Saulo religioso los consiente, los acomoda a sus pies, les permite hablar mal de la iglesia. El Saulo religioso tiene un ministerio infundido por Satanás que vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Satanás, el que acusa a los hijos de Dios día y noche. Y qué curioso que dice la Biblia, que no los acusa de cualquier manera, los acusa delante de Dios. Delante de Dios. El Saulo religioso sí ora. De hecho es el que más ora. Pero cada vez que va a Dios es para quejarse de los demás. El Saulo religioso. El ministerio de la acusación. Leíamos en Hechos 9:1 que Saulo estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Que venía el sumo sacerdote para pedirle cartas para continuar su persecución. Y en ese camino, como hemos visto en el video, se encuentra con Jesús, no lo ve cara a cara, ve un resplandor, cae a tierra, se queda ciego y pregunta: ¿quién eres, Señor? Hay un momento en la vida de este Saulo religioso que tiene un encuentro con Jesús. En su camino de pecado, en su camino de acusación, de juicio, de crítica, de chisme, tiene un encuentro con Jesús. Se encuentra con Jesús. Y sabemos que es un verdadero encuentro con Jesús porque vemos aquí dos preguntas muy importantes que ocurren en cualquier persona que verdaderamente ha conocido a Jesús. Si verdaderamente nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, inevitablemente haremos estas dos preguntas. La primera, lo primero que ocurre en la vida de Saulo, el Saulo antiguo, el maltratador, el perseguidor, lo primero que ocurre en su vida cuando se encuentra con Jesús es preguntar: ¿quién eres, Señor? Lo primero que ocurre en nuestra vida cuando nos encontramos con Él es que crece en nosotros un deseo de conocerle. Deseamos conocer a Jesús. Ya no me importan los chismes, ya no me importa esto o lo otro. Lo que quiero es conocer a Cristo. Quiero conocerle. Decía Pablo en Filipenses capítulo 3, quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero ser semejante a Él aún en su muerte. Eso es lo primero que ocurre en nuestra vida. Nace un deseo de querer más conocer a Jesús. Ya no voy a Dios como el antiguo Saulo, como Satanás, que dice que venía delante de Dios a acusar a los hijos de Dios. Ya no voy a Dios a contarle los problemas de uno, los defectos de otro, o cómo me han tratado ni siquiera. Vengo delante de Dios a decirle: Señor, quiero conocerte, revélate mi vida, yo quiero saber quién eres tú, yo quiero crecer en mi conocimiento de ti. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? El Saulo que se encuentra con Jesús no se conforma con un conocimiento intelectual de Dios. Desea experimentarlo todos los días de su vida. Desea no tener un conocimiento como Job de oídas, sino que quiere que sus ojos le vean. Hay un momento en la vida de este Saulo religioso que se encuentra con Jesús y pregunta: ¿quién eres, Señor? El Saulo religioso asolaba, consentía el juicio, la acusación, la queja, y venía delante de Dios quejándose día y noche. Pero cuando tiene un verdadero encuentro, se da cuenta de que todo cuanto hacía contra los creyentes, en realidad lo estaba haciendo contra Jesús. ¿No sabes, Saulo, que
es contra mí con quien estás luchando. ¿Por qué me persigues?, decía. Y Saulo podía preguntar, Señor, no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, a los del camino. Pero Jesús se identifica en la iglesia porque Cristo y la iglesia son uno. Cuando se quejaba de un creyente, Saulo se estaba quejando de Jesús. Cuando acusaba a un creyente, estaba acusando a Jesús. Cuando venía delante de Dios a acusar a un creyente, sin darse cuenta, venía delante de Dios a acusar a su propio Hijo Jesús. Cuando el Saulo religioso tiene un verdadero encuentro con Jesús, lo primero que se despierta es un verdadero deseo de conocerle. El Saulo religioso alardeaba de su influencia, su capacidad, un Saulo preparado, un Saulo con el mejor de los maestros, Gamaliel, un hombre venerado, fariseo, doctor de la ley, un Saulo con varios idiomas, preparado en todo. El Saulo creyente expresa, según Filipenses 3:7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por mí. Cuando el verdadero Saulo o el Saulo religioso se encuentra con Jesús, se da cuenta de que todo cuanto tiene, todo cuanto sabe, sus razonamientos, sus excusas, todo caen delante de Jesús. Y sigue diciendo Pablo, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Antes el Saulo religioso decía, soy judío, fariseo de fariseos, estricto en la ley, celoso, irreprensible. El Saulo creyente dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y todo lo que tengo es basura comparado con Cristo. El Saulo creyente se pregunta cada día, ¿quién eres, Señor? Y expresa lo que dice Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él, participar de su muerte para poder experimentar de una manera o de otra la resurrección de los muertos. El Saulo religioso utilizaba su celo para acusar, criticar, juzgar y aún delante de Dios. El Saulo creyente expresa, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, pero no tengo amor, no soy nada. El religioso alardea delante de Dios y del lado de los demás. Se cree tan justo, tan perfecto, tan bueno, que se pone en posición de juez. El Saulo creyente dice, ¿de qué me sirve tener toda la fe del mundo? ¿De qué me sirve profetizar, tener dones, talentos? Si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, un metal que resuena. No valgo para nada. Aunque diera mi vida para ser quemado y no tengo amor, nada soy. El Saulo creyente se pregunta cada día, ¿quién es Jesús? Y crece en esa revelación de Él. Desea, anhela, se levanta cada día deseando tener una revelación nueva de Cristo, del Espíritu Santo. Cuando el Saulo religioso se encuentra con Jesús y recibe una correcta revelación de Él, la segunda pregunta que nace en él es, inevitablemente, ¿qué quieres que yo haga? De hecho, yo creo que es imposible haber experimentado verdaderamente a Jesús sin preguntarle después, ¿qué quieres que yo haga? Un verdadero creyente, una persona que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, no puede quedarse de manos cruzadas, no puede quedarse sentado, mirando, observando, como nos decía también el pastor Juan Manuel en esta última predicación, ¿verdad? Y decía que había algunos que son los que se quedan sentados. Jesús les tiene que decir, mira, mejor quedarse sentados ahí, ¿se acuerdan? Mejor quedarse sentados, no hagan nada, simplemente ni oren, siéntense. Y hay otros como los discípulos Juan, Pedro, Jacobo, que le decían, tampoco oren, simplemente velen, manténganse despiertos, pero ni oren. Pero el que realmente tiene un encuentro con Jesús no puede quedarse con las manos cruzadas. Cuando Saulo de Tarso, después de encontrarse con Cristo en ese camino a Damasco, ¿verdad? Lo primero que hace, como he dicho, es preguntar, Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte. Pero lo segundo que ocurre en su vida es, ¿qué quieres que yo haga? Se pone a disposición de Él. Se pone a disposición de Dios para que Dios lo use. No ha habido un verdadero encuentro con Jesús si permanecemos acusando.
No ha habido un verdadero encuentro con Jesús si nos es más fácil acusar que amar. No ha habido un verdadero encuentro con Jesús si no nace en nosotros un deseo de conocerle y de servirle. El Saulo creyente anhela servir a Dios, desea hacer algo para Él, entiende que no puede conocer a Jesús y quedarse sentado. Tiene que anunciar, tiene que edificar, tiene que bendecir, tiene que hablar de Él. El Saulo religioso asolaba a la iglesia, la acusaba delante de Dios. No sirve, no hace nada, se mantiene juzgando. El que menos hace, el que más critica. El que menos hace, el que más razones o más ideas tiene para hacer las cosas, pero no las hace. Nunca tiene algo bueno para edificar. Está esperando que otros hagan, para ver cómo lo hacen, para ver los errores, ¿verdad? Para ir delante del pastor, para ir delante de Dios y decir cómo este hermano sirve, cómo esta hermano sirve, pero no mueve un dedo. El Saulo creyente que se encuentra con Jesús dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo ser útil yo? ¿Cómo yo puedo edificar? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? La pregunta es, ¿qué clase de Saulo somos? El Saulo creyente no viene a Dios con quejas. Viene con la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El Saulo creyente no se queja si la iglesia está sucia. El Saulo creyente pregunta, ¿dónde está una escoba para barrer? El Saulo creyente no se queja del liderazgo. Más bien pregunta, ¿cómo puedo aportar? El Saulo creyente no añade carga, libera de la carga. El Saulo creyente no busca tener cargos, busca aliviar cargas. No se queja, aporta. No consume, añade. No pide, da. Es el Saulo creyente. No el que va buscando a los otros creyentes, es el que busca a Dios. El que busca tener comunión con Él. El Saulo religioso carga con sus palabras, con su actitud. El Saulo creyente hace que la carga sea más ligera. El Saulo religioso pone su pensamiento en el problema, en el daño. El Saulo creyente pone su pensamiento en la persona, en restaurar, en aliviar, en bendecir. El Saulo religioso no puede perdonar sin humillar. El Saulo creyente se humilla y pide perdón. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Saulo antes de Cristo era así, asolaba, humillaba. El Saulo, después de conocerse con Jesús, tiene que depender de que otros oren por él, para que reciba el Espíritu Santo, para que sea sanado, para que pueda ver. El Saulo creyente tiene el ministerio de la reconciliación, mientras el otro tiene el ministerio de la acusación. Fijaos qué tremendo. Uno acusa a Dios, a los hijos de Dios día y noche delante de Dios. Otro, como si Dios rogase con nosotros, reconciliados con Dios. Tiene un ministerio que reconcilia, una voz que reconcilia, que restaura, que sana, que quita paja al asunto. No está añadiendo leña al fuego, está quitando leña del fuego. Está llevando a las cosas, ¿verdad? Está dando sencillez a las cosas. Cuando el Saulo religioso no ha tenido un encuentro con Jesús, hay asolamiento, hay juicio, muerte. Hogares que visita son contaminados, arrastrados a la destrucción. Pero cuando el Saulo religioso tiene un verdadero encuentro con Jesús, fijaos qué tremendo. Después de que Saulo tuviera ese encuentro con Jesús, ¿cómo sería su influencia cuando tiene un encuentro con Jesús y deja de hacer todas esas cosas? Deja de perseguir, deja de contaminar, deja de destruir. Dice Hechos 9:31, la iglesia comenzó a tener paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando de repente, hermanos, tenemos un encuentro con Jesús, nos damos cuenta de que lo que Dios nos ha llamado es a edificar, a bendecir. Si cada uno de nosotros ponemos nuestra mano en el arado para bendecir, para edificar, para sumar, para añadir, la iglesia comienza a crecer, comienza a ser fortalecida. Usted va a una casa donde hay quizás asolamiento, porque han visitado, ¿verdad? Algunos Saulos, ¿verdad? No creyentes han visitado esa casa, y hay asolamiento, hay confusión, y usted va en el nombre de Jesús y comienza a edificar, comienza a bendecir, sale de ese lugar y la paz comienza a llenar esa casa. Cada familia, cada vida, los jóvenes, los niños, los adultos, los matrimonios comienzan a ser edificados cuando nuestro propósito, ¿verdad?, es edificar. ¿Qué Saulo somos? Jesús dijo: edificaré mi iglesia.
Él viene a edificar su iglesia. Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. El que atenta contra el cuerpo, atenta contra la cabeza. Efesios 5:23 dice que Cristo es el Salvador de la iglesia. Efesios 5:24 dice que la iglesia está sujeta a Cristo. Efesios 5:25 dice que Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:26 dice que Cristo santifica y purifica a la iglesia con su palabra. Efesios 5:27 dice que el propósito de Cristo es hacer de la iglesia una iglesia gloriosa. Una iglesia que no tenga mancha ni arruga, una iglesia santa. Y Efesios 5:21 dice que Cristo sustenta a la iglesia y la cuida. Por eso cuando Saulo se metía con los creyentes, se encontró con Jesús cara a cara. Llegó un momento donde ya no eran los creyentes, era Jesús mismo, parando a Saulo diciendo: no sabes que me estás persiguiendo a mí. Deja de dar coces contra el hijo. ¿Por qué me persigues? O somos un Saulo que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, que desea conocer a Jesús, que desea sumar, añadir, bendecir, edificar el reino de los cielos. Un Saulo religioso que amenaza, que respira amenazas de muerte, ¿verdad? Que suspira rencor, falta de perdón, rencilla. O somos uno que asola, que juzga, que no hace nada. O uno que consiente a los que condenan, o uno que realmente que edifica. ¿Qué clase de Saulo estamos siendo? ¿El antes del encuentro con Jesús o el Saulo después del encuentro con Jesús? Un Saulo que no viene a Dios a quejarse, sino a preguntar: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo edificar a la iglesia? ¿Cómo puedo yo, Señor, usar mis dones, mis talentos? Un Saulo realmente convertido no queda de brazos cruzados. Está dispuesto, deseoso de hacer algo. El Saulo religioso no se deja mandar por nadie. Intente mandar usted, darle una orden a un Saulo religioso, se levantará. El Saulo creyente escucha la voz de Dios decirle: levántate, y se te dirá lo que debe hacer. Se te dirá lo que debe hacer. Señor, quiero servirte. Yo quiero servirte, Señor. Y de repente, ¿sabe qué es lo que usted va a escuchar? Dios le dirá: vaya a la iglesia, y se le dirá lo que debe hacer. No, Señor, pero yo quiero escucharle a ti directamente. Y le dirá: vaya a la iglesia, y se le dirá lo que debe hacer. Señor, pero yo quiero una palabra de revelación. Y Dios le dirá: vaya a la iglesia y escuche la palabra. Porque Dios ha establecido los ministerios. Y no solo los ministerios, ha establecido a los creyentes, a la iglesia, para que mutuamente se edifiquen, dice la Biblia. No se destruyan. Si usted me lee la carta a los Gálatas, Pablo hablaba de que ellos, algunos creyentes, se mordían unos a otros. Se mordían hasta devorarse. Pero el propósito de Dios para la iglesia es que mutuamente nos edifiquemos. El creyente, unido entre sí, se edifica. Se edifica. Y no deja entrar nada que contamine su vida. Y no deja que nada contamine la vida del hermano. Porque si somos un cuerpo, si mi hermano sufre, yo voy a sufrir. Sí o sí voy a sufrir. ¿Qué Saulo hay en nosotros? La iglesia se fortalecía, edificada. La iglesia será fortalecida, edificada o asolada, dependiendo del Saulo que seamos. Es tiempo, hermanos, de que crucifiquemos al antiguo Saulo. Que podamos decir como Pablo decía: ya no Saulo, Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Saulo anterior, ¿verdad? Como decíamos, ¿verdad? Se alardeaba de: soy fariseo de fariseos, ¿verdad? Estricto, irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. El Pablo, después de conocer a Cristo, decía: yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo, doulos, para servir. ¿Qué tipo de Saulo somos? Podríamos mencionar personas como el Simón antes de conocer a Cristo y el Pedro, ¿verdad? Podríamos mencionar al Jacob, el mentiroso, el usurpador, el que tenía que usar el engaño para ganar la bendición de Dios. O el que se ve ya diciendo: Señor, estoy desesperado, no te suelto hasta que no me bendigas.
y cambie mi personalidad, y cambie mi nombre, y cambie mi identidad. Un Jacob ya humillado. Dios, hermano, está deseando edificar su iglesia. El Señor, ¿verdad?, nos usa a nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene dones, tiene talentos, tiene, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, tiene algún don de lenguas, tiene algún don de profecía, de alabanza, úselo. Úselo, dice, pero que todo se haga para la edificación de la iglesia. Que edifiquemos, que pongamos ladrillos. Qué fácil es, ¿verdad? O qué difícil o qué costoso es levantar una pared. Pero qué fácil es tirarla abajo. Que seamos de los que edifican. Que seamos de los que han tenido un encuentro con Jesús. Y que ese encuentro con Jesús se vea en nosotros. Que la gente lo vea. Que nuestros familiares vean que algo ha ocurrido. Si usted mira la vida de Saulo, habrá un antes y un después. De Hechos 9 en atrás y de Hechos 9 en adelante. Un Saulo que continúa, ¿verdad?, predicando el Evangelio. Un Saulo que se dispone en la mano de Dios. Un Saulo que está dispuesto a sufrir. Cuando él antes golpeaba, ahora él está dispuesto a golpearse, a ser golpeado. Antes enterraba a los creyentes en la cárcel. Ahora él es metido en la cárcel por causa de los creyentes. Un Saulo sufridor, rendido a los pies de Jesús. ¿Qué Saulo hay en nosotros, hermanos? ¿Qué tipo de Saulo somos? Dios, ¿verdad?, quiera que en nosotros se despierte como en Pablo, cuando tengamos un encuentro con Jesús. Se despierte el deseo de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo aportar yo a la iglesia? Yo no estoy edificando manantial de vida, estoy edificando la iglesia de Cristo. Se llame manantial de vida, se llame como se llame, es la iglesia de Jesús. Aquí en Cuenca, en España, donde sea, se llame como se llame. Yo quiero ser un edificador. Yo quiero sembrar para el reino de los cielos. Aún 1 Corintios nos dice que miremos cada uno de nosotros cómo edificamos. A veces con hojarasca, a veces con oro. Pero edifiquemos. La prueba, dice, el fuego probará cada una de estas obras. Se probará por el fuego, a unos entrarán como por fuego, dice la Biblia. Pero edifiquemos. Como aquel hombre, dice, que era prudente, que edifica su casa sobre la roca. El otro también dice que también era imprudente, insensato, y también edificaba. Pero edificaba para destrucción. Nosotros edificamos para bendición, para levantar, para sostener. Así que, hermanos, tenemos que crucificar en nosotros el Saulo de Tarso, el perseguidor, el que asola. Cuando venga alguien a nuestros pies a entregarnos los despojos de otros creyentes, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Yo no voy a permitir en mi vida nada, mi familia nada, que asole la iglesia de Dios. ¿Asolamos o edificamos? O asolamos o edificamos con nuestras palabras. Y Santiago dice, no puede salir de nuestra boca dos cosas diferentes. No pueden salir agua salada y agua dulce de una misma fuente. La lengua, dice, es pequeña, como un timón, pero podemos ver. Es inflamada por el infierno, dice. Tremendo. Así que vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú hagas de mí alguien nuevo, alguien que edifica, alguien que bendice, alguien que restaura, alguien que levanta, que anima, alguien que no está mirando los errores, mira los atributos. En estos días que hemos estado con este pastor Juan Manuel, y en reuniones que hemos tenido privadas, me gustaba mucho la sabiduría que tenía a la hora de pastorear, a la hora de aconsejarnos, de cositas que nos iba diciendo. Y él decía, hay personas en la iglesia que tienen defectos. Dice, y hay líderes en la iglesia que tienen defectos, pero tienen más virtudes que defectos. Y él decía, yo prefiero mirar las virtudes antes que los defectos. Nuestra mirada, hermanos. ¿Cómo está nuestra mirada? Dice Jesús decía, si nuestro ojo es malo, todo nuestro ser estará en tinieblas. No importa lo que la persona haga. Y eso ocurre en el matrimonio, ocurre en la familia, ocurre en todo. Si tu ojo es malo, no importa que tu marido te limpie la casa, te fregue los platos, te haga la comida, saca el perro. Si tu ojo es malo, todo lo que vea va a ser malo. Pero si nuestro ojo es bueno, cuando veamos,
pero pasa en el matrimonio, pasa en la iglesia, pasa en todas las relaciones, con los hermanos. Así que tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un Saulo que edifica, que levanta, que construye, ¿verdad? Pablo, él mismo se define en 1 Corintios capítulo 3 como un Saulo que pone un fundamento. El fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento comienza a edificar, para que la iglesia sea edificada. Quiero terminar esta mañana con esta reflexión. En Filipenses, volvíamos antes, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, y llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y dice Pablo, yo no lo he alcanzado aún, tampoco soy perfecto aún, pero prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa: olvido ciertamente lo que queda atrás. Me olvido de lo que antes era. Me olvido de verdad de la persona que yo era antes de conocer a Cristo. Y ahora me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta. Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y todos los que seamos perfectos, esto mismo sintamos. Y si sintamos otra cosa, dice, también Dios nos lo revelará. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y Pablo nos anima a ser imitadores de Él. Así que vamos a terminar esta mañana. Yo me gustaría animarte a que tomes una decisión. A que esta mañana podamos decirle al Espíritu Santo, ayúdame a morir al viejo hombre. Sigue diciendo Pablo a los colosenses, dice Pablo, despojaos del viejo hombre, del viejo Saulo, el que está viciado, el que está corrompido, el que engaña, el que juzga, el que miente, el que critica. Despojaos del viejo hombre, viciado conforme a los deseos del mundo, de la carne, y renovaos, dice, del hombre creado según Dios, según su propósito en nuestra vida. Hermanos, Dios tiene algo tremendo y glorioso para la iglesia. Hemos leído antes que Cristo, el propósito de Cristo es preparar una iglesia para sí mismo, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Y Dios va a edificar, va a bendecir. Él está edificando la iglesia, cuidándola, guardándola, poniendo ministerios. Se levantarán hombres y mujeres de Dios en este lugar para edificar, para bendecir. Dones tremendos. Aún nuestros jóvenes, nuestros niños, como también orábamos esta semana pasada por ellos. Y orábamos, ¿verdad?, por ellos para que Dios los use a los niños. Algo tremendo Dios hará en esta ciudad, hará en esta iglesia. Y dependerá de nosotros si somos de los que edifican o de los que destruyen.
de los que aportan, de los que bendicen con nuestras palabras, sea que nos vean o no nos vean. Decía nuestro presidente Juan Carlos Juárez, decía, necesitamos gente que no anhele cargos, sino que anhele tener carga. Carga por las almas, carga por la iglesia, carga por los jóvenes, carga, ¿verdad?, por los ministerios, carga, ¿verdad?, por ver una iglesia gloriosa que levanta el nombre de Jesús en su ciudad. Dios va a hacer algo tremendo. Traerá a nuevos pastores a este lugar, como ya saben ustedes, y serán hombres de Dios tremendos. Tremendos que van a bendecir, van a edificar, van a plantar, van a cosechar lo que mucho hemos sembrado. Así que nos toca a nosotros, ¿verdad?, edificar, bendecir. Y termino con esto. Fíjese el Saulo que perseguía y asolaba a la iglesia, por donde iba causaba estragos. Y luego vemos a un Felipe en el mismo contexto que llegaba a la ciudad de Samaria. Y con el Evangelio de Cristo comenzó a producir que en aquella ciudad, dice, hubiera gran gozo, liberación, sanidad, conversiones. Porque predicaba a Cristo. No predicamos religión, no predicamos fanatismo, no predicamos yo, predicamos a Cristo, ¿verdad? Cristo crucificado, Cristo poder de Dios. Voy a pedirle que se ponga de pie por un momento. Gloria a Dios. Y vamos a estar terminando esta mañana. Aleluya. Vamos a decirle al Señor que nos examine este día. Y si queda algo en nosotros de ese Saulo, ¿verdad?, contaminado con el pecado, ese Saulo que Dios nos examine en esta mañana. Que nos ayude a morir, ¿verdad?, ese viejo hombre. Que podamos tener un verdadero encuentro con Jesús. Y si has tenido un verdadero encuentro con Jesús, dile al Señor, Señor, lo primero es que quiero conocerte más. Yo quiero saber quién eres, Señor. Quiero conocerte. Y lo segundo que va a ocurrir en nuestra vida es preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Que el Espíritu Santo nos examine, nos lleve a edificar, a bendecir, para que la iglesia, como ocurría en aquellos tiempos, se fortalecía, crecía, se acrecentaba y comenzaba a experimentar paz, bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tú despiertes en nosotros el deseo, el anhelo, Señor, de bendecir, de edificar. Que despiertes en nosotros el deseo de servir, de poner nuestra mano en el arado, Señor, de no esperar que otros lo hagan. Señor, que podamos decirte, cuenta con nosotros, Señor. Que podamos, al ver las necesidades, buscar hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo, encontrarlos, como ocurrió con Esteban, como ocurrió con Felipe, con los diáconos, que, Señor, que servían de una manera desinteresada, y como fruto de ello la iglesia crecía. Señor, que en nuestra vida haya un deseo, como Pablo, de predicar el Evangelio, de sufrir por la causa de Cristo, de venir delante de Dios no a quejarnos, sino a interceder por otros. Que vengamos delante de Dios no a juzgar, a criticar, no con un ministerio de acusación, sino con un ministerio de reconciliación, de intercesión, de súplica, de oración, de clamor. Señor, en el nombre de Jesús oramos por esta iglesia, oramos por cada persona, por cada matrimonio, en el nombre de Jesús. Señor, que tú vengas poniendo, Señor, no nosotros, tu Espíritu Santo vengas poniendo en cada corazón aquí una carga, aún para aquellos que no se congregan, aquellos que ya no están, aquellos que están dañados, confundidos, aquellos, Señor, que sea lo que sea el motivo por el cual sea, Señor, que se han ido de una manera u otra, o que ya no se congreguen. Pone en nosotros un nombre, un apellido, una carga, Señor, por levantar el teléfono, para hacer una visita, por, Señor, por dar un abrazo, por traer reconciliación, por traer bendición. Señor, que donde vayamos edifiquemos el reino de los cielos, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, por supuesto. Señor, que edifiquemos, Señor, que lo que salga de nuestra boca continuamente sean palabras de edificación, que lo que entre en nuestro oído solo sea para edificar, Señor. Aparta de nuestra vida todo lo que arruina, todo lo que, Señor, asola, en el nombre de Jesús. Señor, ven a nuestro encuentro.
Ven como hiciste con Saulo de Tarso. No permitas que sigamos caminando, Señor, si no vamos en la dirección correcta. No permitas, Señor, que sigamos, Señor, andando, haciendo, Señor, si lo que estamos haciendo no te glorifica a ti. Queremos glorificarte. Queremos un día, como Pablo decía Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. He guardado la fe y me espera la corona de vida, no solo a mí, sino a todos los que esperan la manifestación de nuestro Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, haz de nosotros edificadores de tu reino. Personas que llevan tu presencia a todo lugar, en todo momento. Personas que entran a los hogares y bendicen y dejan paz, dejan bendición, armonía, dejan restauración, dejan una palabra, dejan una oración. En el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, pedimos en esta mañana que tú nos conviertas a ti. Como oraba el profeta Jeremías, conviértenos a ti y nos convertiremos, Señor. Señor, que nuestro corazón quede completamente rendido a los pies de Jesús. Que nuestra vida ya no nos pertenezca. Que nuestra vida quede rendida a ti, Señor. Y tú hagas de nosotros lo que tengas que hacer. Tapa toda grieta de nuestra vasija y llena esta vasija de barro con tu gloria, con tu poder, Señor. Maravilloso Dios, te damos gracias. Gracias porque tú cuentas con nosotros. Señor, que nuestro corazón quede dispuesto a ser usado por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.